En el corazón de Rusia nació una leyenda. Grigori Rasputín, un campesino, un místico, un hombre del que se decía que poseía un poder impío. Emergió de las estepas desoladas, con su mirada penetrante, su presencia cautivadora. La familia Romanov, gobernantes de toda Rusia, cayó bajo su influencia. La zarina Alejandra, desesperada por salvar a su hijo hemofílico, vio a Rasputín como un salvador. Pero fuera de las jaulas doradas del palacio, el miedo se extendía. Los susurros lo pintaban como un demonio, un hechicero que mantenía cautiva a la zarina. La nobleza, antes intocable en su poder, temblaba. Sus susurros se convirtieron en murmullos, luego en gritos. Rasputín tenía que ser detenido. Pero ¿cómo matas a un hombre que no puede ser matado? ¿Cómo destruyes aquello que parece inmortal? El complot se trazó en voz baja, a puerta cerrada. La élite de Rusia, unida en su terror y desesperación, decidió tomar una medida drástica, el asesinato. Su objetivo, el aparentemente indestructible Grigori Rasputín. El plan era audaz, nacido de la desesperación. ¿Podrían tener éxito donde otros habían fallado? Las historias de la resistencia de Rasputín ya se susurraban por todo el imperio. ¿Era realmente un hombre santo, bendecido con protección divina? ¿O era algo completamente distinto, algo antiguo y maligno? Estaban a punto de descubrirlo, porque esta noche intentarían lo imposible, matar a un hombre que no podía morir. Era el año 1916. Rusia, envuelta en el caos de la Primera Guerra Mundial, se tambaleaba al borde del abismo. El zar, desorientado y débil, permanecía ajeno al descontento latente que se apoderaba de su nación. En el corazón de esta agitación se encontraba Rasputín, el curandero campesino que se había convertido en el hombre más poderoso y más odiado de Rusia. Dentro de los opulentos palacios de San Petersburgo se estaba gestando una conspiración. El príncipe Félix Yusupov, un hombre de inmensa riqueza e influencia, se convirtió en la cabeza visible de esta operación clandestina. Impulsado por el patriotismo y alimentado por los rumores de libertinaje e influencia de Rasputín sobre la zarina, Yusupov juró eliminar al monje loco. A Yusupov se unieron figuras de igual renombre, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y Vladimir Purishkevich, un político de derecha conocido por su retórica encendida. Estos hombres, unidos por su odio hacia Rasputín y el temor por el futuro de su nación, no se detendrían ante nada para sacarlo del poder, incluso si eso significaba recurrir al asesinato. El príncipe Félix Yusupov, un hombre acostumbrado al lujo y a los privilegios, se vio empujado al improbable papel de asesino. Sus motivos, envueltos en un complejo tapiz de patriotismo, celos y ambición, siguen siendo objeto de debate incluso hoy en día. Algunos susurran sobre el resentimiento de Yusupov por la influencia de Rasputín sobre la zarina, mientras que otros creen que actuó únicamente por preocupación por el destino de su nación. Cualesquiera que fueran sus verdaderas intenciones, Yusupov abrazó su tarea mortal con escalofriante determinación. Abrió las puertas de su opulento palacio Moika a los conspiradores, transformando su hogar en un escenario para su audaz plan. Fue aquí, en medio de las jaulas doradas y las cortinas de terciopelo, donde tejerían su red de engaños, atrayendo a Rasputín a su perdición. Yusupov, utilizando su encanto y sus contactos, se haría amigo del místico siberiano, fingiendo interés en sus supuestas habilidades sobrenaturales. Lo colmaría de regalos, adularía su ego y, en última instancia, traicionaría su confianza de la manera más brutal imaginable. El plan era tan elaborado como audaz. Conociendo la reputación de resistencia de Rasputín, los conspiradores se prepararon para cualquier eventualidad. El veneno, un asesino rápido y silencioso, parecía la opción obvia. Yusupov, utilizando su vasta riqueza y sus contactos, consiguió un potente brebaje con cianuro, suficiente para derribar a una docena de hombres.
Para asegurar el éxito, envenenaron pasteles y vino con el veneno mortal, un festín macabro preparado para su desprevenido invitado. Yusupov, un maestro de la manipulación, usó a su esposa, la princesa Irina Alexandrovna, como cebo. Conociendo la debilidad de Rasputín por el sexo femenino, lo atrajeron al Palacio Moika con la promesa de una reunión privada con la bella princesa. El escenario estaba listo, la trampa tendida. Todo lo que quedaba era que Rasputín llegara, sin darse cuenta del destino mortal que le esperaba dentro de los opulentos muros del Palacio Moika. Los conspiradores esperaban con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación, listos para llevar a cabo su plan mortal. Su objetivo, el aparentemente invencible Grigori Rasputín. La noche del 16 de diciembre de 1916. Un duro invierno se apoderaba de San Petersburgo. Dentro del Palacio Moika, el calor emanaba de la gran chimenea. Pero el aire era denso, cargado de anticipación y temor. Rasputín, envuelto en sus oscuras pieles, llegó. Sus ojos, que decían tener un poder hipnótico, recorrieron la habitación. Yusupov, con el rostro como una máscara de compostura, saludó al místico siberiano con falsa calidez. Condujo a Rasputín al opulento comedor. Una mesa gemía bajo el peso de un espléndido banquete. Copas de cristal brillaban, reflejando la luz parpadeante de las velas. Era un festín digno de un zar. Sin saberlo, Rasputín había entrado en su trampa. Se sentó a la mesa, y sus ojos se posaron en los manjares envenenados. Yusupov, con la mano temblando ligeramente, sirvió el vino con cianuro. Observó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, cómo Rasputín llevaba la copa a sus labios. Con cada bocado de los pasteles envenenados, con cada sorbo del vino contaminado, los conspiradores contuvieron la respiración. Buscaban cualquier signo de debilidad, cualquier indicio de que el veneno estuviera haciendo efecto. Pero Rasputín, para su horror, no mostraba ningún efecto negativo. Comía y bebía con entusiasmo, aparentemente ajeno a la trama mortal que se desarrollaba a su alrededor. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Los conspiradores intercambiaron miradas ansiosas. Yusupov, cuya compostura comenzaba a resquebrajarse, se excusó de la mesa. El pánico le carcomía la mente. ¿Había fracasado su plan? ¿Era Rasputín realmente invencible? De vuelta en el comedor, Rasputín continuó su macabro festín. Rió, un sonido profundo y resonante que resonó por el silencioso palacio. El sonido provocó escalofríos en los conspiradores que acechaban en las sombras. Habían subestimado a su enemigo. Los susurros sobre la supuesta inmortalidad de Rasputín no eran simple folclore. El hombre poseía una resistencia antinatural, una constitución que desafiaba toda explicación. Algunos susurraban sobre pactos oscuros, sobre magia antigua que lo protegía del daño, otros afirmaban que era un hombre santo, protegido por la intervención divina. Cualquiera que fuese la verdad, una cosa estaba clara: Rasputín no era un hombre común. Había sobrevivido al festín envenenado, aparentemente ileso. Los conspiradores observaban con incredulidad y creciente temor. Sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban ante sus ojos. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Su miedo se transformó en una certeza aterradora. Estaban lidiando con algo más allá de la comprensión humana. Rasputín, con los ojos brillando a la luz de las velas, parecía sentir su miedo. Sonrió, una sonrisa lenta y depredadora que les provocó escalofríos. El silencio en el comedor se prolongó, tenso por la tensión no expresada. Rasputín, finalmente apartándose de la mesa, se quejó de una pesadez en el pecho. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de los conspiradores. ¿Estaba el veneno, por fin, haciendo efecto? Yusupov, aprovechando la oportunidad, sugirió retirarse al opulento sótano del palacio. Habló de un vino añejo poco común, escondido en su colección privada.
Rasputín, siempre susceptible a la tentación, aceptó de buen grado. La trampa se había vuelto a tender. Bajaron a las frías y húmedas profundidades del Palacio Moika. El aire se volvió denso. El olor a moho y putrefacción se aferraba a las paredes de piedra. Los conspiradores intercambiaron miradas nerviosas. Estaban entrando en territorio desconocido, aventurándose en lo desconocido. Ya no se trataba solo de matar a un hombre, se trataba de enfrentarse a una fuerza que no comprendían. El aire del sótano era denso y mohoso, cargado con el peso de los secretos y la promesa de violencia. Una sola bombilla parpadeante proyectaba sombras grotescas en las paredes de piedra, iluminando la escena con un brillo inquietante, casi teatral. Yusupov, con los nervios tensos como cuerdas de piano, sirvió otra copa del potente vino de Madeira, con la mano temblando ligeramente. Rasputín, aparentemente inafectado por el veneno, aceptó la bebida con un gruñido. Estaba desplomado en su silla, con los ojos entrecerrados, una figura oscura e imponente en la penumbra. Yusupov, reuniendo su coraje, entabló conversación con el siberiano, su voz un susurro tenso que resonaba en el silencio. Hablaba de trivialidades, de chismes de la corte y de la guerra, cualquier cosa para distraer a Rasputín, para mantenerlo ocupado mientras los otros conspiradores tomaban sus posiciones en las sombras. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante, cada uno una eternidad. Finalmente, una señal. Yusupov, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se excusó, se apartó de la mesa, poniendo una distancia segura entre él y su víctima prevista. Desde la oscuridad, un disparo rompió el silencio. La bala dio en el blanco, impactando en el pecho de Rasputín. Rugió, un sonido primal de dolor y sorpresa. Yusupov observó con incredulidad cómo Rasputín se volvía hacia él. Se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Se produjo una lucha desesperada entre la vida y la muerte. Los otros conspiradores dudaron, sin saber qué hacer. Nunca imaginaron que Rasputín seguiría en pie. Los disparos volvieron a estallar. Más balas desgarraron la carne de Rasputín, pero aún así, siguió luchando. El suelo del sótano se volvió resbaladizo por la sangre. Yusupov, con la ropa rasgada, logró liberarse de las garras de Rasputín. Retrocedió a trompicones, con los ojos muy abiertos por el terror. Rasputín, acribillado a balazos, aún respiraba. Sonrió escalofriantemente. ¿Crees que las balas pueden detenerme?, gruñó. No tienes ni idea. Dio un paso hacia Yusupov. Los conspiradores pálidos de terror entraron en acción. Se abalanzaron sobre Rasputín. Lo golpearon y patearon, pero no cayó. Se defendió con fuerza demoníaca. El sótano resonó con su lucha. El pánico se apoderó de los conspiradores. Sus balas, sus golpes, todo inútil. Rasputín, un espectro ensangrentado y monstruoso, seguía en pie. Sus ojos, ardiendo con una luz infernal, parecían burlarse de sus débiles intentos de acabar con su vida. La desesperación alimentó un nuevo y horrible plan. Lo llevarían al helado río Neva, lo enterrarían en las profundidades heladas. El aire nocturno les picaba en la cara mientras arrastraban a Rasputín, cuyo pesado cuerpo dejaba un rastro en la nieve. El helado río Neva esperaba, su superficie negra reflejaba el cielo sin estrellas. Este tenía que ser el final, tenía que serlo. Llegaron a una sección aislada del río. El hielo crujía bajo sus pies, una banda sonora escalofriante para su macabra tarea. Con una fuerza nacida de la desesperación, lanzaron el cuerpo de Rasputín por la barandilla. Se hundió en el agua helada, desapareciendo bajo la superficie. Un pesado silencio descendió. Los conspiradores permanecieron en la orilla del río, con el aliento empañado por el aire gélido. Escucharon, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho, cualquier señal, cualquier indicio de que Rasputín pudiera aún engañar a la muerte una vez más.
Los minutos pasaron lentamente, cada uno una eternidad. El único sonido era el viento aullando a través de la extensión helada del Neva. Los conspiradores se apiñaron, con los rostros pálidos y dibujados a la luz de la luna. ¿Estaba Rasputín por fin silenciado, enterrado en su tumba helada? Yusupov, temblando, miró fijamente el agua oscura. Casi podía ver el rostro de Rasputín, contorsionado en un grito silencioso. Sacudió la cabeza, tratando de disipar la imagen. Lentamente, regresaron al palacio. La nieve había tragado sus huellas. Habían hecho lo necesario para salvar a su nación. Pero una pregunta persistía en el aire. ¿Había desaparecido realmente Rasputín? ¿O engañaría a la muerte una vez más? Las aguas heladas del río Neva se habían tragado su secreto. Rasputín, el campesino inmortal, había desaparecido, o eso creían. Días después, su cuerpo fue recuperado. La autopsia reveló una espantosa verdad. Rasputín había sido disparado, envenenado, golpeado. Sin embargo, la causa oficial de la muerte: ahogamiento. Se había aferrado a la vida, incluso bajo el hielo. ¿Cómo pudo un hombre sobrevivir a tanto? ¿Fue magia negra? ¿Protección divina? ¿O poseía Grigori Rasputín una fuerza desconocida para los hombres comunes? Los rumores de su inmortalidad, que antes se descartaban como superstición, ahora resonaban con escalofriante credibilidad. Incluso en la muerte, Rasputín proyectaba una larga sombra sobre Rusia. Pero el detalle más inquietante estaba aún por llegar. Una escalofriante profecía atribuida al propio Rasputín salió a la luz. Había previsto su propia muerte. Y lo que es más aterrador, había predicho la caída de la dinastía Romanov. ¿Una advertencia? ¿O una maldición? En 2 años, la revolución rusa barrería a los Romanov del poder. El zar, la zarina, sus hijos, todos tuvieron un final brutal. ¿Coincidencia? ¿O había Rasputín, en sus últimos momentos, desatado una fuerza que destrozaría un imperio? El asesinato imposible se había consumado. ¿Pero qué precio se había pagado? Algunos misterios persisten, para siempre envueltos en las brumas del tiempo.